Hola, yo soy Raquel y me da muchísima emoción que el día de hoy les voy a platicar de cuáles fueron los 10 libros que más me gustaron de los que leí en el 2021. Tuve mucha fortuna de encontrar libros muy buenos y estuve como pensando cuáles de ellos como que seguían resonando mucho conmigo, como lo seguía pensando, lo seguía queriendo, como para realmente poderlos clasificar como favoritos, porque aunque hubo muchos que me gustaron, hay algunos que me impactaron de una u otra manera mucho más y que por eso decidí que se los voy a compartir. Y también algo que debo mencionar de esto es que no tienen un orden, más bien el único orden que tienen es, digamos, cronológicamente de conforme los fui leyendo. He olvidado Rey Gudú de Ana María Matute. Este es un libro increíble de fantasía. O sea, yo digo que si a ti te gusta la fantasía y no has leído este libro de Olvidado Rey Gudú, no sé qué estás haciendo. Fue como una fantasía épica, como muy inspirada en las leyendas y fantasía clásica de los cuentos de hadas y de las tradiciones, digamos, como de caballeros. Va como contando la historia de este rey Gudú, pero previo a esto pues te va primero como platicando la historia, digamos, como de su genealogía, de la gente, de los reyes que estuvieron previos a ellos y de las cosas que fueron llevando al nacimiento del rey Gudú, y después de la historia de este personaje. Es súper interesante por todos los personajes que te va introduciendo en la historia. Toca como muchos temas, tiene pasajes preciosos sobre la infancia, sobre la imaginación, sobre la ilusión, sobre los deseos, sobre el amor. Cuenta en este libro, tiene también como unas historias de amor bellísimas, y como todo lo va como entrelazando y lo va llevando para contarte la historia de este rey Gudú y de todas las personas que están alrededor suyas, que realmente son las que construyen esta historia. Es una cosa preciosa, preciosísima. Además escribía divinamente. Es uno de los libros que yo creo que van a no solamente ser de mis favoritos del año, sino para toda la vida. Otro libro que también me fascinó fue Falsa Identidad de Sarah Waters. Sarah Waters es, digamos, una de las como grandes autoras de literatura lésbica, que tiene muy merecido como este renombre que tiene. Falsa Identidad es una, digamos, como una novela histórica de intriga de una chica que va a trabajar como dama de compañía de una muchachita cuyo tío es muy rico. Ella va a trabajar ahí con una carta falsa de recomendación para ayudar a un conocido suyo a engañar a esta señorita de sociedad para que se case con él y después él quedarse con el dinero y pues supuestamente compartirlo con la protagonista. Sin embargo, las cosas se van a ir complicando muchísimo, empezando por los sentimientos que empiezan a aflorar entre estos dos personajes, que al principio su relación es muy complicada, porque pues ambos personajes son muy complicados. Se va viendo cómo se va desarrollando su amistad, de pronto también como su romance, pero pues todo va a tener que acabar cuando se realice este engaño. Y es una historia que tiene un montón de giros. O sea, es de estas historias que tú piensas que ya fue el gran giro de la historia y en realidad llega otro y llega otro y llega otro, y cada uno de ellos son asombrosos, como te va contando también las visiones de los diferentes personajes, de las dos personajes, y es una cosa súper interesante que me tenía completamente pegada al libro porque no podía dejar de leer. También tiene unas descripciones de unas escenas muy eróticas que también fueron fantásticas, y en general es una maravilla de historia. El siguiente libro, que también fue uno de mis favoritos, fue un libro de cuentos, es Planetas Invisibles, que son varios autores chinos que escriben ciencia ficción. Por lo general en las antologías suelen haber como algunos cuentos que gustan más que otros. Este también fue el caso de este libro, pero creo que tiene tantos cuentos que me fascinaron que necesitaba ponerlo entre mis favoritos, porque además me hizo conocer otras autoras y autores que en algún momento quiero leer las cosas que han escrito aparte de estos cuentos. Y curiosamente, entre mis favoritos este año entraron 3 libros de China. Fue el año del Danmi para mí. Es porque aunque en el 2020 fue cuando empecé a conocer de qué se trataban al ver sus adaptaciones, no fue sino hasta el 2021 que los empecé a leer. Entonces en este año hay 2 libros de una misma autora, que es Mo Xiang Tong Xu,
que entraron a mis favoritos. El primero de ellos es Modao Sushi, o El gran maestro de la cultivación demoníaca. De este libro hice una reseña súper larga y bastante extensa para expresarles por qué había amado esta historia. Es una historia increíble de intriga, de misterio un poquito, de terror también, y sobre todo de una de las cosas que a mí más me gustaron, del romance y de la relación de ellos dos, y es súper genial. Y el otro libro de esta autora que también está en mis favoritos es La bendición oficial del cielo, Tian Wan Chi. Pues no lo voy a pronunciar en chino, no lo voy a pronunciar bien. Es una verdadera maravilla. Este libro trata acerca de un príncipe llamado Xie Lian, que era el príncipe más adorado de su reino y que ascendió al cielo como Dios 3 veces. Las primeras 2, por motivos distintos, descendió a la tierra y de alguna manera también como que fue exiliado. Y en esta tercera ocasión que vuelve a ascender, le empiezan a encomendar resolver varios asuntos. Por algún motivo comienza a ser ayudado por uno de los 4 demonios más poderosos y temidos, de hecho el rey de la ciudad de los demonios, y en estos como misterios que empieza a resolver, empieza a destapar muchas cosas que tienen que ver con otros dioses. Empieza, digamos, como a sacar los trapitos sucios del cielo y a ir desentrañando como todo un conflicto que tiene que ver también incluso con los motivos por los cuales su reino fue destruido. Y pues vamos como viendo además como todas estas aventuras que van teniendo, como resolviendo todas estas cosas, y vamos como a ir llorando mucho, básicamente. Es una historia súper extensa y súper bien hilada, súper interesante, para nada repetitiva, y además también muy intensa. Al ser Danmi, pues también vamos viendo el romance entre Xie Lian y el Huashang, que es este demonio. Y es muy bello todo, es muy hermoso y muy genial. Además es un libro como de fantasía que tiene partes preciosas como que pues están muy inspiradas en el folclore y los cuentos clásicos de China y en pues la mitología china, y eso también se me hace precioso, y es un libro que amo con todo mi ser. También me encantó Gideon, la novena de Tamsir Muir. Me impresionó mucho esta historia. Es tan interesante y el mundo que desarrolla también es tan intrigante, y digamos como todo lo que te está planteando detrás quieres saber. La protagonista Gideon es fantástica, es fabulosa, es súper sarcástica, es súper malhumorada, pero a la vez es buena y todo, pero también es muy impulsiva, y me gusta mucho la dinámica que tiene con Harrow y también con los otros personajes que aparecen. Es muy interesante también ir conociendo como a los otros personajes de las diferentes casas, y no sé, súper interesante. Es el primer libro de una trilogía y pues no he leído los siguientes, pero este primero me encantó como para estar en mi top. La joven ahogada de Kathleen R. Kiernan. Llegué a dudar si ponerlo porque realmente no sé si lo recomendaría a todo el mundo. A mí me encantó, pero decidí dejarlo en el top porque me marcó muchísimo, me dejó pensando, me dejó rodando todavía a la fecha. Pienso en cosas que ocurrieron en este libro y al final me asombró mucho como esta manera de escribirlo y como de ir contando las cosas e ir ligando se va formando sentido. Mete muchísimos elementos de las historias de las sirenas y también de los hombres lobo, también muchos elementos de 2 cuentos clásicos de hadas que son La Sirenita y Caperucita Roja, y te va como entremezclando todo y te va narrando todo, y es una cosa increíble. Me dejó rodando tanto que les hice un post a mis Patreons específicamente hablando como de las cosas que me había movido, de las cosas que me había remitido. También hace como de una manera muy orgánica, pone un montón como de referencias y de cosas. Es una cosa muy genial, a mí me encantó. Otro libro que también me gustó muchísimo, y creo que ya estoy como notando un patrón respecto a los libros que más me gustaron, a ver si ustedes lo notan, si sí me lo dejan en los comentarios, es el libro de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. De este libro también hice una reseña en la que platico a mí qué fue lo que más me encantó de este libro. Yo tenía mucha renuencia a leer porque yo no leo terror y este libro es de terror, pero tiene muchísimas notas de fantasía que me fascinaron. Es la historia de un hombre y de su hijo y de una secta
que adora a un dios oscuro. Al mismo tiempo está durante la dictadura en Argentina, entonces mete como algunas cositas sociales, pero con todo este contexto de alguna manera fantástico también, porque el padre tiene un vínculo muy estrecho con el mundo en el que habita este dios oscuro y es su medium, y su hijo parece que heredó esta misma condición. Entonces bueno, está cómo se va a ir desarrollando su vida por este motivo. Es una novela increíble también, la manera en la que está construida y en la manera en la que te va narrando también, y es maravilloso. Si quieren más fangirleo, pueden ir a mi reseña. La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab. Vi Schwab es una de mis autoras favoritas, la amo, me encanta todo lo que he leído de ella, me ha parecido muy bueno. Sin embargo, creo que La vida invisible de Addie LaRue es uno de mis favoritos de ellas, definitivamente. Es la historia de Addie, que es una chica que un día en medio de la desesperación llama a un dios de esos que responden después de la oscuridad, que puede pues interpretarse como quizás como un demonio, o quizás como el diablo, o quizás como un ser férico. Esa fue mi propia interpretación, pero bueno. Y hace un pacto con él que le otorga la vida eterna. Sin embargo, esta vida eterna viene cargado con una maldición, que es que nadie puede recordarla. Y no es algo como, no sé, de que al día siguiente, sino simplemente si dejan de verla, la olvidan. Y no puede dejar ninguna huella tampoco. Entonces es la historia de ella a partir de que hace este trato. Y después también, ya en la actualidad, conoce a Henry Strauss, que es un muchacho neoyorquino que por algún motivo no es inmune a esta maldición y puede recordarla. Se va a ir como tratando también de esclarecer este misterio, bueno, para ella. Y se va a ir contando también la historia de Henry, que a mí me pareció también súper bonita y me dolió. Creo que de este libro lo que más me pareció fascinante fue como este recorrido por la historia, pero sobre todo el recorrido por lo que sentía y por las dificultades de Addie, porque pues en realidad al no ser recordada no puede plasmar, no puede tener como un vínculo correspondido, no puede generar amistades a largo plazo para la otra persona, porque ella sí las crea. Es lo bello de la historia también, de como este asombro que a pesar de los años, y también de este conflicto que tiene con este personaje que le otorgó la vida eterna, que también es un personaje súper interesante en la historia. Y ya para terminar con este top 10 de los libros que más me gustaron en el 2021, está Jonathan Strange y Mr. Norrell de Susanna Clarke. Este es un libro que la verdad me costó bastante tiempo leer, bastante esfuerzo también, porque es un libro que puede ser lento en algunas partes, puede ser, digamos, que parezca que tiene demasiado relleno en otras. Un amigo que también está leyéndolo se queja de que tiene demasiadas notas al pie. Eso es muy cierto, yo las ignoré en la mayoría de los casos, estilos para leer. Pero bueno, Susanna Clarke cuenta en Jonathan Strange y Mr. Norrell la historia de la magia de Inglaterra. El señor Norrell es un mago que quiere ser el único mago, y por lo tanto hace algo para que los magos que para él considera falsos, puesto que como que la organización de magia y todos ellos únicamente se dedicaban a estudiar la magia, no a ejercerla, y él sí era un mago realmente. Entonces, de la historia de este mago y de cómo va haciendo cosas hasta la aparición de Jonathan Strange, que también es un mago de verdad y que se vuelve su aprendiz. Sin embargo, en toda esta historia de cómo estamos viéndolos a ellos, ocurre algo que implica al mundo férico, y de cuáles son las consecuencias de hacer tratos con ellos, y de cómo se va a ir entrelazando estas historias, y cómo va a irse cumpliendo de alguna manera una profecía del Rey Cuervo, que es un mago muy famoso en Inglaterra. Es pesado en algunas partes por lo mismo, porque como que porque al menos yo como que estoy muy acostumbrada como que a estas historias como que no se les dé tantos giros, y como que se van narrando y describiendo tantas cosas que pues no podrían parecer no necesarias.
pero me fascinó la manera de Susanna Clarke de introducir como todas estas historias y leyendas y folclore inglés, de elementos del mundo de las hadas, de la magia también. Hace un montón de crítica muy graciosa también a ciertas cuestiones, yo diría que incluso de cuestiones editoriales también, de discriminación y de otras cosas que pueden ignorarse, pero que están ahí, que están súper embebidas en la historia. Y no sé, a mí me voló la cabeza, sobre todo como ya más al final, cuando ya empieza la acción que se fue construyendo previamente, y lo disfruté muchísimo, y por eso también quedó en mis favoritos de 2021. Sé que es un libro al cual voy a regresar y pensar por mucho tiempo. Y ese es mi top 10 de libros favoritos del 2021. Y déjenme en los comentarios cuál fue su libro favorito o cuáles fueron sus libros favoritos del año pasado. Yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.